Estamos hablando acerca de bienaventurados. Bienaventurados. Y para la mañana de hoy hablamos de los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Segunda de Corintios 7:10. Hermanos, seguimos en el camino para buscar y descubrir esas bendiciones espirituales que Dios tiene para quienes somos parte del reino de los cielos. Amén. Ya hablamos que somos parte del reino de los cielos si hemos entregado nuestro corazón a Jesús, si hemos arrepentido y si hemos dispuesto a seguir al Señor Jesús y hacer su voluntad. Hablamos también que el Señor ha dejado reglas y que usted y yo tenemos que someternos y obedecer estas reglas. Y también la semana pasada hablamos de ser pobres en espíritu, porque es la única forma de ser espiritualmente ricos. Y no sé cómo le fue esta semana en el centro de acción, pero parecía una contradicción, pero no lo es. Si usted es pobre en espíritu, puede llegar a ser espiritualmente rico. Pero si usted es rico en espíritu, termina siendo espiritualmente muy pobre. Así que no tengo duda de que el Señor nos ha hablado en esta semana. Nos ha hablado de humildad. Nos ha hablado acerca de no pensar solo en nosotros. Nos ha hablado acerca de pensar en el reino. Nos ha hablado acerca de la importancia de tener una necesidad de Dios. De querer cada día buscar más de Él, acercarnos más a Él, depender más de Él. Porque esa es la manera en que manifestamos nuestra pobreza en espíritu. Y así poder tener una mayor intimidad con el Señor. Y es mi oración, hermanos, que Dios nos esté inquietando a buscar y depender de Él. Que no estemos atrapados en nuestra autosuficiencia o en lo que pensamos que hemos alcanzado en el Señor. Que no estemos ahí en una adolescencia espiritual permanente, ¿no? Donde todo es rebeldía y donde creemos que no necesitamos ni dependemos de nadie. Ser pobre en espíritu requiere de humildad. Requiere de patear nuestro orgullo y mandarlo bien lejos. Para que en realidad dejemos que el Señor nos llene con su riqueza. Y no estemos ricos nosotros en lo que pensamos haber alcanzado o pensamos haber tenido. Pero esta mañana vamos a hablar de los que lloran. ¿Por qué lloramos? Es la pregunta para empezar esta mañana. ¿Por qué lloramos? Normalmente asociamos el llanto con algo negativo, ¿cierto? Si alguien está llorando, algo está mal. Algo está pasando mal. Asociamos el llanto con tristeza, con el hecho de que a esa persona o nosotros estamos pasando por una situación negativa. Pensamos en lo que pueda estar pasando, en lo que puede estar sucediendo. Lloramos también por dolor y sufrimiento. Lloramos por pérdida. Pero déjeme decirle algo, también lloramos por llorar. Y en vez aquí de hablar de lo que Jesús habla, estamos haciendo un poquito llorones, ¿cierto? ¿Habrá cristianos llorones, hermanos? Sí que los hay. No voy a hablar de eso hoy porque el miércoles vamos a hablar de los cristianos llorones. Así que en el centro de acción ahí va a estar bonita la charla, va a estar entretenida, hablando de los llorones. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en ese grupo de cristianos llorones, ¿verdad? Pero también, hermanos, hay momentos en que lloramos de alegría. Hay momentos en que lloramos de satisfacción, de ver que Dios respondió a nuestras oraciones, de ver que Dios hizo su voluntad, de ver que Dios ha respaldado nuestros esfuerzos y que ha valido la pena el sacrificio
o lo duro o difícil que hemos pasado por honrar a nuestro Dios. O sea que hay muchos motivos para llorar. Recuerdo que recién llegados a Panamá conocimos un joven aquí que era ya de la ciudad de Brisas. Y ese joven tenía la capacidad, aunque usted no me lo crea, de derramar lágrimas. No me lo va a creer tal vez. Pero ese joven estaba reído con uno y hablando y me dice, ¿quieren que llore? Y van a ver que puedo llorar. Y efectivamente empezaba a botar lágrimas así, de la nada. O sea, es una capacidad que él tiene, ¿no? De llorar. Y era un joven aquí panameño, ¿verdad? Entonces, él se ponía y empezaban a brotarle las lágrimas, ¿verdad? Parecía curioso, parecía raro, extraño, pero es cierto, porque yo lo vi con mis propios ojos, ¿verdad? Nada le estaba pasando, estábamos conversando ahí, compartiendo, y él dice, yo puedo llorar, y efectivamente, botaba lágrimas, ¿verdad? Tenía esa capacidad. Así que no crea tanto quien derrama lágrimas, ¿verdad? Porque pueden ser, como decimos, lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Lágrimas no ciertas, no reales. Ahora, nuevamente, al igual que la semana anterior, al hablar de ser pobre en espíritu, aquí nos encontramos con una contradicción, hermanos. ¿Ok? ¿Cuál es esa contradicción, pastor? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos? Cuando dice que somos dichosos por ser pobres. Yo les decía a los hermanos del Centro de Acción allá en El Salvador, ¿quién quiere ser pobre? Nadie. Nadie quiere ser pobre. Y les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿quién quiere llorar? No queremos estar llorando. Y aquí es donde entra la contradicción, porque el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que puedas yo ser dichoso por llorar? ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Porque realmente no vemos el llanto como algo que nos haga sentir dichosos, felices o plenos, que es lo que significa la palabra bienaventurado. Pero hermanos, la verdad es que al descubrir el motivo o lo que el Señor Jesús está diciendo, entendemos que Él tiene toda la razón cuando dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Ahora, pastor, ¿qué quiere decir eso? Porque usted está hablando mucho, le está dando muchas vueltas a esto, pero ¿por qué son bienaventurados los que lloran? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Bueno, estamos hablando, claro, de que el Señor Jesús no está hablando acá de llorar por llorar, hermanos. Y quiero que lo vea de esta manera. No se trata de llorar por las razones equivocadas. Porque muchas veces, y la mayoría de las veces, lloramos por las razones equivocadas. Cuando hablamos acá de los que lloran, no tiene que ver tampoco con remordimiento. Porque recuerde que el remordimiento no es arrepentimiento. Llorar no tiene que ver con que nos vean a usted y a mí como pobrecito yo, cómo sufro, qué mal la paso, qué difícil se me hace. Llorar tiene que ver con esa pobreza de espíritu que hablamos la semana pasada. Llorar tiene que ver con un llorar espiritual en cuanto a reconocer nuestra condición pecaminosa. ¿Está conmigo, hermano? ¿Estamos aquí? Y digo esto, ¿por qué? Porque deberíamos llorar cuando nos dejamos llevar por la tentación. Deberíamos llorar de ver nuestra propia maldad. Deberíamos llorar al ver la maldad que existe en el mundo.
y cómo este mundo cada día va más y más decadencia. Deberíamos llorar por ver todas las injusticias, toda la maldad. Deberíamos llorar por ver que la gente no quiere buscar de Dios y cada día más bien se alejan de Él. Deberíamos llorar por aquellos que se burlan de Dios y de su verdad. Deberíamos llorar porque usted y yo no queramos en la mañana presentarnos delante de Dios y hacer nuestro cuaderno espiritual. Y usted me diría, pastor, ¿por qué deberíamos llorar por eso? ¿Sabe por qué, hermano? Deberíamos llorar porque eso le duele en el corazón a nuestro Dios. Ver nuestra indiferencia ante Él. Ver nuestra indiferencia ante su palabra. Ver que nos cuesta sacar tiempo para estudiar la Biblia, para meditar en un versículo de la palabra, sacar nuestras conclusiones diarias y dejar llenarnos de Dios. Ver que nos cuesta cuando hablamos de orar. Ver cuando nos cuesta el invertir en otros, en ayudar tanto a nuestros hermanos como a nuestro prójimo. Debería hacernos llorar que nuestra actitud siempre es carnal en vez de espiritual. Y a esto se refería el Señor Jesús. Cuando usted y yo nos reconocemos como pobres en espíritu, reconocemos cuál es nuestra condición y deberíamos llorar verdaderamente arrepentidos. ¿Entiende lo que quiero decir, hermano? Deberíamos llorar sinceramente arrepentidos. ¿Por qué? Sintiendo verdadero dolor de haber siquiera pensado, si haber abierto la puerta, de haber dándonos ese momento de placer que está deshonrando a nuestro Dios. Eso debería hacernos llorar. Deberíamos llorar por nuestra ruina y bancarrota espiritual. Es entristecernos por nuestra propia maldad, es llorar por nuestro pecado. Pero no solo el nuestro, sino el de los que se pierden. El de las personas que les hablamos y nos rechazan. El de las personas que escuchan uno y otro mensaje del Señor Jesús, cierran su corazón y dicen, yo no necesito aceptar a Cristo. Deberíamos llorar por esas personas también. No llorar solo por nosotros. Este debe ser un llorar santo que produce el dolor del pecado en la vida de las personas. Si vamos a llorar, hermanos, asegurémonos de hacerlo por las razones correctas. Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿por qué lloras? Pregúntele. Dígale, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y vamos a lo que nos dice 2 Corintios 7:10. Léalo conmigo, dice así la palabra del Señor. 2 Corintios 7:10. Dice así. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Produce muerte. Repito. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Amado Señor, estamos aquí congregados en esta mañana para honrarte a ti. Estamos aquí, Señor, dispuestos a que nos hables. Así como aprendimos la semana anterior, queremos ser pobres en espíritu para ser bienaventurados. También queremos aprender a llorar por las razones correctas. Porque tu palabra dice que los que lloran serán consolados. Señor, habla a nuestro corazón, derriba nuestro orgullo en esta mañana. Y si hay alguna persona entre nosotros que necesita llorar por reconocer su necesidad de Jesús, que hoy tú le permitas tener esta bendición.
que hoy le permitas tener esta oportunidad. Háblanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Empezamos hablando en esta mañana acerca de llanto según Dios. Llanto según Dios. Hermano, ¿ha llorado usted alguna vez por su pecado? Y pregunto sobre esto, ¿cuánto lloramos por nuestro propio pecado? ¿Cuánto nos lamentamos de nuestra maldad? ¿Sabe qué? La verdad es que en muchas de las ocasiones no sentimos dolor por nuestro pecado. En muchas ocasiones tratamos de encubrirlo. En otras ocasiones disfrutamos el pecado. ¿Disfrutamos o no disfrutamos el pecado? Ahí no oigo amén. Ahí nos cuesta decir amén. Pero la verdad es que muchas veces nos dejamos llevar al punto de llegar a disfrutar el pecado. Aún en contra de la voluntad de Dios, aún sabemos que esto ofende y deshonra a nuestro Dios. Y la mayoría de las veces, si no queremos ocultar nuestro pecado, lo que hacemos es justificarlo. Presentamos un montón de excusas del porqué de nuestro pecado, pero nunca reconociendo que cometimos un error, que ofendimos a Dios y que lastimamos nuestra relación y nuestra intimidad con Él. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Porque Adán se dio cuenta que estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿por qué te escondes? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Y qué es lo que responde Adán? La primera respuesta de Adán, la maravillosa respuesta de Adán, ¿cuál fue? La mujer que me diste. Por culpa de ella. ¿Qué le está diciendo a Dios? No le está echando la culpa a Eva. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. Tú no hiciste bien a esta mujer. Tú no la hiciste bien, porque si la hubieras hecho bien, ella no me hubiera hecho comer de ese fruto. O sea, tú fallaste, Dios. ¿Cómo somos, no? Y digo cómo somos porque eso no es solo de Adán. Es una enfermedad que está en todos nosotros. Culpar a los demás. Culpar aún hasta el mismo Dios. Y Dios viene a Eva, ¿y qué hace a Eva? La misma historia. La serpiente me habló al oído y entonces Dios también se equivocó al crear a la serpiente. Pero así somos. ¿Y la serpiente a quién culpó? A nadie, porque ya Satanás se había ido de ella. Y la usó y la maldijo. Y simplemente después la dejó y la pobre serpiente tuvo que pagar los platos rotos después. ¿Verdad? Ahora, la palabra de Dios nos dice en Lucas 22:62 lo siguiente también, y otra historia que tiene relación con esto. Dice, entonces vuelto, el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que él le había dicho. Antes que el gallo cante, ¿qué? Me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo, ¿qué dice? Lloró amargamente. En este momento no fue un momento fácil en la vida del apóstol Pedro. Ya se lo habían advertido. Él dijo, yo voy a dar mi vida por ti, Señor Jesús, si es necesario. Y en el momento de
ponerse a prueba esto. ¿Qué pasó? ¡Ay! Pedro falló. Y la escritura dice que salió afuera y lloró amargamente. Luego de negar al Señor Jesús, había una tristeza profunda en el corazón de Pedro. ¿Pero por qué lloraba Pedro? ¿Sabe por qué lloró amargamente? Lloró amargamente porque él sabía lo que había hecho. Este es un llanto según Dios. Un llanto de arrepentimiento genuino. Reconociendo que el Señor tenía la razón, que Él se equivocó y que se dejó llevar. Y eso dice nuestro texto en la primera parte, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. En otras palabras nos está diciendo que cuando lloramos según Dios o nos entristecemos según Dios, este entristecimiento tiene el propósito de que reconozcamos, hermano, de que aceptamos nuestra culpabilidad, de que aceptemos que nuestro pecado nos ha separado de Dios y que nuestro pecado ha ofendido a Dios, ha lastimado la relación que tenemos con Dios. Es un entristecimiento correcto. Es entristecerse a manera de verdadero arrepentimiento, mostrando que vamos a corregir nuestro camino y no volver a cometer el mismo error que hicimos antes. Esta es una tristeza que manifiesta la verdad de la voluntad de Dios para nuestras vidas y es una tristeza que produce el Espíritu Santo en nosotros, razón por la cual no deberíamos arrepentirnos de sentirnos esta tristeza. No deberíamos arrepentirnos de sentirnos mal y no deberíamos arrepentirnos de llorar por esto, porque el Señor haya contristado y confrontado nuestro corazón. Es una tristeza que reconoce que Dios tenía la razón y que usted y yo estábamos equivocados, que usted y yo fallamos. Y esa es la tristeza que Dios le gusta. ¿Qué decía el versículo el jueves en el cuaderno espiritual? ¿A quién no desprecia a Dios? Al que tiene un corazón contrito y humillado. Un corazón que llora por las razones correctas, reconociendo que Dios está en lo correcto y que nosotros somos los equivocados. Hermano, no se trata de solo llorar, sino se trata de tener una tristeza genuina que produce el verdadero arrepentimiento debido a la maldad de nuestro pecado. La primera vez que sentimos esa clase de tristeza fue cuando permitimos al Señor Jesús entrar en nuestro corazón. Y yo sé que no todas las personas lloran cuando entregan su vida a Cristo, pero la mayoría de las personas lloramos cuando Cristo entra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa es una manera de sentir o de experimentar nuestra humillación ante Dios. Tanto tiempo que anduve lejos de Dios, tanto tiempo que me rebelé con el Señor, tanto tiempo que le di la espalda y hoy el Señor en su misericordia me permite encontrarme con Él y por eso lloramos. Y repito, es un orar correcto, es un orar según la voluntad de Dios. Hermanos, también nuestro llanto debe nacer por la preocupación sincera y la aflicción por otros. Hemos visto casos en nuestro país y fuera de nuestro país de cómo matan a personas inocentes, de ver cuánta maldad que hay en nuestro mundo. Y eso debería llevarnos a llorar en el sentido de, Señor, ayúdanos a hacer un cambio y a hacer la diferencia en nuestro mundo para que estas cosas no pasen. Porque de nada sirve, hermano, que usted y yo lloremos y nos lamentemos y no vamos a hacer nada al respecto. ¿Me entiende? De nada sirve que usted vea la noticia y diga, ay, qué triste, y se ponga a llorar, pero su vida no cambie y su vida no ayude a cambiar la vida de otros.
Llorar significa en este caso también ir a la acción. Hay cosas que me duelen, veo la maldad, veo el sufrimiento de otros, pero yo estoy deseoso de hacer algo, de marcar diferencia y de ayudar a otros a salir de esta realidad que existe en nuestro mundo, para que conozcan y reconozcan de Dios. Pero para llorar de esta manera tenemos que tener un arrepentimiento sincero, tenemos que mostrar un cambio de mentalidad, tener un cambio de conducta de acuerdo a la palabra de Dios, para que honremos al Señor con nuestro llanto, porque este llorar produce frutos espirituales. Amén. Este llorar tiene que producir frutos espirituales en usted y en mí. Este llorar tiene que producir crecimiento y madurez. Y lo que dijimos el miércoles, entre más estudio de la palabra, ¿voy a ser rico o más pobre? ¿Y cuál era la respuesta? Voy a ser más pobre. ¿Por qué? Porque entre más necesito del Señor, entre más busco de Él, más necesidad voy a sentir de Él. Así que usted y yo tenemos que andar y vivir en una condición de pobreza permanente. Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿lloras según Dios? ¿Lloras por las razones correctas? Seguimos. Llanto según el mundo. Llanto según el mundo. Ahora, hay una gran diferencia entre llorar y lamentar un mal que nos sucede. ¿Ok? Por ejemplo, cuando lloramos no por el mal que hicimos, sino porque nos atraparon en el acto. ¿Cierto? Nos agarraron con las manos en la... y ahí lloramos. Ese no es un llorar correcto. También nos sucede cuando lloramos de rabia porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Y resulta que yo tenía un plan y yo quería que fuera así. Caprichosamente lloramos. ¿Por qué? Porque las cosas no se dieron como queríamos y nos llenamos de rabia. Ese es otro llorar equivocado. Y también otro llorar equivocado es cuando lloramos por remordimiento y no por arrepentimiento. ¿Qué es llorar por remordimiento, pastor? Ese llorar por remordimiento es el enojo y la rabia que nos da porque me descubrieron que estaba en pecado. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Ahora, este llorar, esa tristeza del mundo que nos dice Corintios, viene de un corazón no arrepentido y dice que conduce a la muerte. Porque la tristeza del mundo, dice la segunda parte del texto del verso 10, produce muerte, dice. Y es que nos dejamos llevar por nuestro orgullo. Y ese orgullo herido provoca culpabilidad, provoca vergüenza en nosotros. Llegamos a la desesperación. Algunos hasta caen en depresión. Llegamos a sentir lástima por nosotros mismos, desesperanza. Pero eso no produce fruto. En eso no hay crecimiento. Solo hay resultados negativos. Este actuar no se debe al Espíritu Santo trabajando en el corazón del pecador, sino que este llorar se debe a Satanás que quiere destruirle a usted y a mí. Es Satanás tratando de destruir el alma de las personas. Y este llorar del mundo lo produce un corazón que está lejos de Dios. Un corazón que está en rebeldía delante de Dios. La palabra de Dios nos dice en Mateo 27:3 lo siguiente. Y dice así, otra historia, otra comparación. Entonces Judas, dice, el que le había entregado, viendo que era condenado, dice, devolvió arrepentido, pero eso vamos a verlo ahora,
devolvió arrepentido las 3 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahí nos dice el texto que Judas, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata. Pero hermanos, tristemente su arrepentimiento no fue real. Porque si él hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, devuelve las 30 piezas de plata y busca cómo restaurarse, al igual como Pedro lo hizo. ¿Pero qué fue lo que hizo Judas? Güey, se quitó la vida. Así nomás. Realmente no estaba reconociendo su pecado. Sabe que lo que hizo estuvo mal, pero no lo llevó a un cambio de actitud, no lo llevó a un cambio de mentalidad, no hubo verdadero arrepentimiento, sino que lo llevó a suicidio. ¿Era la voluntad de Dios que Judas se quitara la vida? No era la voluntad de Dios. ¿Dios lo permitió? Pues claro que sí. Y eso entra dentro de la voluntad permisiva de Dios. Pero también era porque estaba escrito. Dios conocía el corazón de este hombre y que así iba a ser. Y así lo hizo. Porque eso ya estaba profetizado. El hijo de perdición, según lo que la palabra de Dios manifiesta. Hermanos, debemos tener cuidado de no estar llorando por las razones equivocadas. Y cuando digo esto es que a veces usted y yo lloramos por pequeñeces, lloramos por capricho, lloramos porque las cosas no salen como nosotros queremos y porque queremos imponernos ante los demás. Y se nos olvida que la vida del cristiano es de amor y servicio al prójimo. Y no de esperar que los demás vivan y sirvan para nosotros o nuestros propósitos. Cuando usted y yo dejamos que nuestro orgullo crezca, estamos en la misma condición de Judas. Y podemos caer en llorar por propósitos carnales, no por propósitos santos. Dios no quiere que lloremos como el mundo, porque este es un llorar carnal, orgulloso y egoísta. Repito, el llorar del mundo es carnal, orgulloso y egoísta. Siempre pensando solo en uno mismo y siempre tratando de complacerse a uno mismo. Por último, hermanos, en esta mañana Dios promete consolarnos. La bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y que a pesar de que usted y yo fallamos, a pesar de que usted y yo ofendimos a Dios, cuando nosotros acudimos a nuestro Dios con sinceridad, cuando nos mostramos verdaderamente pobres, necesitados de Dios, en otras palabras, mendigos espirituales, y buscamos de todo corazón a nuestro Dios, sentimos dolor y arrepentimiento por nuestro pecado, dice la Escritura que Él nos ofrece su consuelo. Ya tenemos seguridad y vida eterna en Jesús, pero además de esto dice que Él permite que nuestro llanto sea consolado. Y Él produce fruto de nuestro llanto. Hermanos, así como una risa vana, puede haber detrás un corazón triste. Así también cuando usted y yo estamos afligidos de manera santa, Dios puede poner gozo, alegría y paz en nuestro corazón, a pesar de la aflicción, a pesar del mal momento, a pesar de la experiencia de prueba o la experiencia de fe que tuviésemos que haber pasado. Dios produce en nosotros un gozo genuino
y permite que a través de su Espíritu Santo se produzca fruto en nuestras vidas. Isaías 41 y 2 dice la palabra del Señor para su pueblo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice, ¿quién? Vuestro Dios. Y dice, hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hermanos, cuando hay lamento y tristeza por el pecado, entonces viene el arrepentimiento, y cuando viene el arrepentimiento llega el perdón, el gozo, el descanso y el consuelo de parte de Dios. Y si usted ha tenido un arrepentimiento genuino, ha podido experimentar ese consuelo. Ha podido experimentar esa mano de Dios en medio de un momento de dolor, en medio de un momento de tristeza. Y aquí tenemos un llorar santo y un lamento que es agradable a Dios. Cuando un corazón se arrepiente, cuando una persona se arrepiente y acude con sinceridad a Jesús, ¿qué cree que hace el Señor Jesús? El Señor Jesús nos abraza y el Señor Jesús nos consuela. Pero solo el verdaderamente arrepentido. Cuando corremos a Cristo con sinceridad, somos perdonados y consolados por Él. Hermano, el llorar de las bienaventuranzas es una tristeza legítima y es una tristeza grata ante Dios, porque también los creyentes corremos al Señor Jesús para alcanzar misericordia. Dice Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso los que lloran en Cristo pueden ser felices y bienaventurados. Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿estás dejando al Señor actuar en tu vida? ¿Estás permitiendo que el Señor trabaje en tu corazón, hermano? ¿Qué tan conscientes somos del dolor que produce nuestro pecado a Dios? ¿Cuánto dolor sentimos por nuestro pecado? ¿Lloramos genuinamente por nuestra maldad y por nuestro pecado? Hermanos, no caigamos en el error de solo sentir remordimiento que nos aleja de Dios y donde no hay consuelo. Porque el consuelo viene cuando somos confrontados y quebrantados y nos derramamos delante de Él. Hoy su consejo es para ti y para mí. Y Él nos quiere llenar de paz si reconocemos nuestra necesidad de Él. Y amigo y amiga, en esta mañana quiero preguntarte con sinceridad de mi corazón como pastor hacia ti. ¿Ya has reconocido tu pecado ante Dios? ¿Ya has reconocido que tu pecado ofende a Dios? ¿Y que tu pecado deshonra a Dios? ¿Eres consciente de que tu pecado, por más chico que sea, te separa de Dios y de su voluntad y de sus bendiciones? Hoy, amigo y amiga, tienes la oportunidad de sentir verdadero dolor por tu pecado, reconocerlo, llorar con los que lloran. Llorar por una razón correcta, para que puedas encontrar consuelo en Jesús. Así que mientras tenemos el tiempo de invitación, entrégale hoy tu vida a Cristo. Ven a Jesús. Amén. Vamos a estar en pie y oramos.